Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Hola, hola, buenas nochecitas a la gente de Medallo. Me encanta estar acá otra vez con ustedes narrando a Morada Noticias, este noticiero ciudadano, parchado, adolescente, diferente, que realizamos en juntanza con los editores de Ciudad, un colectivo interesado en el periodismo y la veeduría ciudadana compuesto por adolescentes, transmitiendo desde la Comuna 13, Casa Morada, para la ciudad y el mundo. En tiempos de COVID, todos empezamos a temerle al virus como si se tratara de un mito o una leyenda urbana. Imagínense cómo puede ser la sensación de miedo o deriva en un lugar de contagios donde poco entra la luz. Ana Cristina Marino nos trae seguimiento informativo de cómo se vive la pandemia en las cárceles de Colombia. La nota de Habitar de hoy va dedicada con mucho cariño al concejal Alfredo Ramos, que por los tiempos del debate por la entrada del ESMAD al campus de la Universidad de Antioquia dijo que los derechos humanos eran un tema de moda. Qué caja que crean que las conquistas históricas son una moda. Para ayudarnos a narrar esto, de lo que les hablo, nos acompañará la editora Sol. ¿Qué tendrán que ver los presuntos movimientos del jugador de fútbol Messi con nuestro alcalde presuntamente experto en el gobierno corporativo? Juan Camilo Álvarez Lema nos narra parecidos razonables en la columna de deportes de hoy. ¿Y ustedes creen que existe una única definición de la juventud o la adolescencia? ¿Seremos más parecidos y parecidas a nuestros abuelos y abuelas de lo que pensamos? En este episodio le damos la bienvenida a un especial de 5 entregas de cómo se parchaban los jóvenes de antaño, hoy presentado por nuestra editora de Ciudad, Kate. Yo soy Laura Bayer, este es el episodio del lunes 7 de septiembre de 2020 de Morada Noticias y con ustedes la única, la incatalogable voz soñadora de Pablo Rodríguez, nuestro editor de Ciudad en la cartelera de esta semana. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Hola moradores, yo soy Juan Pablo Rodríguez e iniciamos semana con los datos de este lunes. ¿Conoces a alguien que tiene su empresa y que esta pandemia lo tiene jodido? Amigues, en Medellín se abrió una convocatoria para que las empresas pequeñas y medianas se fortalezcan. Son 2 programas, el primero es en planta, con el que se busca mejorar la calidad, productividad y diseños de nuevos productos. El segundo es sobre desarrollo de proveedores. Los negocios que pueden aplicar son los que tienen entre 2 y 300 empleados, que estén legalmente constituidos con mínimo 6 meses desde su creación y que estén ubicados en Medellín, incluyendo sus corregimientos. Toda la información la encuentras en medellindigital.gov.co. ¿Cómo les fue el primer fin de semana sin restricciones? Sí se cuidaron, porque aunque ya podamos salir, aún estamos en riesgo de contagio y de contagiar a quienes queremos. Recuerden que solo en Antioquia ayer hubo 1.297 nuevos casos de COVID-19 y 27 muertes. Así que a seguir usando el tapabocas cuando estemos por fuera de la casa o lavarnos las manos constantemente y a usar antibacterial. Parceros y parceras, desde hoy se abrieron las unidades deportivas Atanasio Girardot, María Luisa Calle y la de Belén, para que vayamos a hacer deporte pero de forma individual y con las medidas de bioseguridad, es decir, no están permitidos los deportes de conjunto. En todos los escenarios deportivos hay que usar tapabocas, el distanciamiento social de 2 metros y el gel antibacterial. Además recuerden que la ciclovía nocturna de los martes y jueves se activará mañana y la que es de varios municipios del área metropolitana desde el domingo 13 de septiembre. Sos como nosotros y extrañas subir al Arby en Metrocable. Oyentes, desde mañana podemos volver al Parque Arby en Metrocable. Recuerden que el horario de atención es entre martes y sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos y festivos de 8:30 am a 6. Amigues, ¿sabían que el mercado artesanal San Alejo se pasó al mundo virtual? Ahora todos los artesanos y artesanas de Medellín podrán ver de sus creaciones en la plataforma Mercado Libre. Además, las personas que estén interesadas en hacer parte de este grupo y comercializar sus productos pueden escribir a mercadoartesanalsanalejo@gmail.com para resolver dudas. ¡Qué buen servicio! Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos.
Este viernes 4 de septiembre de 2020 y el domingo 6 de septiembre de 2020 no se presentaron homicidios en Medellín. Sin embargo, el sábado 5 de septiembre de 2020, en la comuna 7 Robledo, en el barrio Aures número 2, fue asesinado un hombre de 34 años llamado Saúl Darío Tobón Sosa. Con Saúl son 255 las personas asesinadas en lo que va del 2020, 255 ciudades posibles que no conoceremos y que son seres amados que les harán falta a sus familias, a sus amigos, a sus parejas. Por ellos, especialmente por Miguel Ángel Marín Arango, por todo lo que marcó su vida en Casa Morada, dedicamos un minuto de vida. Nos declaramos inconformes con el resultado del mundo. Revelamos la codicia de esta ciudad, sus atajos y sus formas de sacar ventaja. La situación de las personas privadas de la libertad está peor que una partida de Resident Evil o un capítulo de The Walking Dead. Para ellas es una película de terror que, estando recluidas por un Estado, ninguno de sus entes o instituciones quiera hacerse responsable de su destino. Este es un seguimiento informativo que les debía Ana Cristina Marino. Los antecedentes de esta historia los pueden escuchar en el episodio del 13 de agosto de 2020, que está disponible para todos y todas ustedes en mixcloud.com/moradaestéreo. Hola Laura, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti, para todo el equipo de trabajo, la gente de casa y los chicos y las chicas que nos están escuchando. Moradores, ya van 7 meses desde el inicio de la epidemia por COVID-19 en Colombia. Nos encerramos en nuestras casas para protegernos de este virus. Pero ¿qué pasa cuando los contagios se dan dentro del lugar en el que estás y en el que compartes con más personas de las que deberías? Son los casos de las cárceles y estaciones de policía de Colombia en las que la propagación del coronavirus fue rápida como consecuencia del hacinamiento dentro de ellas y cuando las prioridades de los gobernantes estaban destinadas a controlar otros sectores que consideraron más importantes que este. Pero volvamos al inicio. Según Jorge Carmona, defensor de los derechos humanos de la población carcelaria, para quienes están mandando, el contagio dentro de estas instituciones fue una gran sorpresa, aunque él los alertó desde un principio. Yo, empezando el año, más exactamente el 20 de marzo, le escribí a la presidenta de la Corte Constitucional, le oficié al presidente de la República y a gente del alto gobierno nacional y les informé de mi preocupación como defensor de derechos humanos de un posible contagio por coronavirus en las cárceles y estaciones de policía de Medellín. Solicité que por favor el personal de guardia y custodia ingresaran en cuarentena junto con los privados de la libertad para evitar algo que ocurriera. Pues la verdad ellos recibieron la notificación, tengo los escritos, tengo pues como las pruebas de que efectivamente hice esa solicitud, pero no, el gobierno nacional no prestó atención y todo comenzó en Villavicencio, ya todo el país sabe con lo que ocurrió y se comenzó a propagar este virus mortal por diferentes cárceles del país, a tal punto que ya muchas cárceles de Colombia tienen ese virus y ahí está el tema. Pero lo que pasa es que lamentablemente en este país las altas cortes, el gobierno nacional, la dirección regional y nacional del IMPEC, los alcaldes no le han prestado mucha atención al tema y en realidad el tema del sistema penitenciario y carcelario ha sido muy olvidado por el Estado colombiano. Parceros y parceras, Bellavista, Pedregal, Itagüí, Puerto Triunfo, La Ceja, Sonsón y Santa Fe de Antioquia son algunas de las cárceles del departamento que cuentan con personas privadas de la libertad con coronavirus. Leopoldo Giraldo, gerente encargado del manejo de todo lo relacionado con el COVID-19 en Antioquia, explicó
explicó que son 650 personas en 21 instituciones carcelarias del departamento las que son positivas y que todo el manejo de la salud para las personas privadas de la libertad se hace de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. El Ministerio de Salud y Protección Social sacó unos lineamientos para el manejo de la población privada de la libertad y cómo se debería manejar en este momento la epidemia. Es difícil este manejo en la medida en que el hacinamiento en las cárceles es muy alto. Hay cárceles que tienen el doble, hasta el triple de la población que pueden, pero también esa población que está condenada está en esa condición. Entonces, cuando aparece un caso positivo, se trata de hacer los procesos de aislamiento de acuerdo a las capacidades que tiene cada una de las instituciones carcelarias. Por ejemplo, en la cárcel de La Paz de Itagüí, que tenemos en nuestros datos unas 480 personas, podríamos decir que no se ha cerrado el brote, pero que en general estas personas ya están recuperadas, y así pasa en muchas de las cárceles, porque en los tiempos que tienen de haberse infectado, más los tiempos específicos que define los protocolos, los lineamientos del Instituto Nacional de Salud, pues ya pasaron el episodio, que eran contagiantes y que ya en este momento pues podrían estar recuperados. ¿Esto qué quiere decir? Que el Gobierno Nacional, mediante el decreto 2245 de 2015, dijo que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, los que se encargan de administrar los recursos para que las cárceles funcionen bien, están al mando de asegurar que toda persona privada de la libertad tenga servicios de salud para cualquier situación médica, incluyendo los síntomas por coronavirus. Pero para Carmona estos datos no son del todo reales, porque hay un promedio de 12.000 personas privadas de la libertad en cárceles y estaciones de policía de Medellín, y la Secretaría de Salud de la ciudad no ha hecho las pruebas necesarias para saber con seguridad con cuántos casos se cuentan. ¿Será que sí le están prestando la atención necesaria? La situación se está manejando de una manera muy olímpica y aquí estamos más pegados todos los familiares, los propios de libertad, los defensores de Dios que cualquier otra cosa. Aquí no hay la suficiente atención inmediata para atender ni el coronavirus ni ninguna enfermedad en ningún centro penitenciario y carcelario, estaciones de policía menos. El tema no es de mucho agrado de las administraciones. Ellos hacen algunas cosas por orden de las altas cortes. Incluso han habido actos irresponsables, como lo que pasó con el señor alcalde del municipio de Itagüí, que la semana pasada se atrevió porque es una irresponsabilidad haber salido a unos medios de comunicación a decir que la cárcel La Paz de Itagüí estaba libre de COVID-19, cuando es totalmente falso. Entonces el manejo no han hecho, aquí todo se volvió un populismo punitivo impresionante. Aquí muchos mandatarios locales y no locales pues se dieron la tarea de, con este tema, de abanderarse a algo que ni siquiera conocen. Porque yo sigo diciendo que la gente que está en las cárceles son seres humanos que, equivocados o no, pues hombre, no han perdido la condición de seres humanos y como tal deben de ser tratados. La gente que está en las cárceles están allí porque cometieron un error y esperan y anhelan junto con sus familias pagar ese error de manera digna en un centro penitenciario. Aquí ya no hay cárceles, son bodegas humanas donde las cosas más crueles suceden allá. La cárcel es un mundo paralelo a lo que se vive aquí afuera, pero es un mundo paralelo olvidado por el Estado colombiano. Y eso que el Observatorio de Derecho Fundamental de la Salud de la Personería de Medellín denunció que las EPS Medimás, Cosalud, Nueva EPS, Comeva y Salud Total no están cumpliendo con una parte de la sentencia STP 14283 de 2019, en la que dice que tienen la obligación de brindarle la atención médica requerida a las personas que se encuentran detenidas en las estaciones de policía de Medellín. Tan raro que no presten atención a sus afiliados, ¿cierto? Amigues, ¿y será que esta situación solo la denuncian unos pocos? No. Luis Pinzón, dragoneante del IMPEC y secretario nacional de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, dijo que al iniciar los contagios en Colombia, desde el sindicato se enviaron unas recomendaciones advirtiendo lo que pasaría dentro de los centros, teniendo en cuenta el hacinamiento y la insuficiencia de los servicios de salud, así como la falta de zonas para tratar a las personas contagiadas. Pero estas solicitudes no fueron tenidas en cuenta. Se elevó a la dirección del IMPEC y a la USPEC, quien es la encargada de toda la infraestructura del IMPEC, para que realizara esta adecuación y desafortunadamente esto no se dio, llevando a que los centros carcelarios, aún con sitios predestinados para este aislamiento, tuvieran la necesidad de improvisar en la marcha con la propagación del virus. A tal punto que en cárceles como Itagüí tuvimos que realizar estos aislamientos en cada uno de los pabellones y revolver
personas contagiadas, con personas no contagiadas, todos sin algún tipo de discriminación, todos en un mismo pabellón. En sitios como Bellavista, donde teníamos el sitio para aislamiento, no fueron adecuados oportunamente y pues también la propagación del virus fue acelerada y pues hoy básicamente que tenemos el virus en varios pabellones del centro carcelario Bellavista. Esto pues por el altísimo grado de hacinamiento que es como la raíz de toda la situación carcelaria. Oyentes de Morada, no olvidemos que las personas que están en la cárcel siguen siendo seres humanos y la falta de atención inmediata en salud es una negación a un derecho fundamental. ¿Qué tiene que pasar para que quienes están a cargo le presten la atención necesaria a la situación? ¿O será que no les interesa lo que pasa dentro de ellas? Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Habitamos la ciudad en movimiento, a las otras personas, a la propia vida, porque solo se puede amar lo que se habita. Yo sé que así en este momento canto ¿Quién es usted? ¡Soy estudiante! ¡No lo escuché! ¡Soy estudiante! ¡Una vez más! ¡Soy estudiante! ¡Soy estudiante! ¡Yo quiero estudiar! Para cambiar la sociedad, vamos a la lucha. Eso respondería a muchos y muchas oyentes. Si eso hizo que se les hinchara el pecho, quédense escuchando esta historia de la editora de Ciudad con el apodo más resplandeciente de todos los tiempos, Sol. Parceros y parceras, ¿saben ustedes que el movimiento estudiantil es símbolo de lucha por los derechos humanos en la historia mundial? Colombia no ha sido la excepción. Este movimiento es una forma de resistencia y un medio de creación colectiva ante ideologías totalitarias de las instituciones. Es decir, ante el deseo continuo de imponer un único pensamiento desde las leyes y la gobernanza, el movimiento estudiantil y los sindicatos obreros responden con la lucha a las calles, con el cuidado de lo público como bandera principal. Los movimientos estudiantiles son y fueron una forma de habitar el cuerpo de muchas personas. Estos hechos vuelven de la historia para hablarnos al oído, en ocasiones con temas dolorosos como la nula libertad de expresión, la creación colectiva interceptada por individualismos y el asesinato de líderes sociales, pero también con razones de lucha y de oposición mediante expresiones juveniles que se resisten a todo ello, como medio directo para la construcción de un país más crítico. A propósito de esto, David Álvarez, estudiante de Historia de la Universidad de Antioquia e integrante de la Federación Universitaria Nacional Funcomisiones MODEP, nos comenta. Digamos que las banderas históricas de lucha del movimiento estudiantil han sido las mismas: gratuidad, calidad y universalidad de la educación superior en Colombia, ¿cierto? Esas son como las banderas de lucha que inclusive hoy se mantienen, pero también se le suman otras, sumadas pues a otros sectores, como digamos los temas laborales, el tema de la protección al sector de la salud, etcétera, que también tienen pues guardan una relación con digamos el movimiento estudiantil. Sí es posible hablar de movimiento obrero y movimiento estudiantil junto. Primero básicamente porque los estudiantes algún día haremos parte del movimiento obrero y por ende los del movimiento obrero es muy probable que en algún momento hayan sido parte del movimiento estudiantil. En ese sentido, nuestras luchas no están, digamos, distantes en ningún sentido. Aparte, todos le apostamos a un modelo de Estado mucho más igualitario y que garantice de verdad los derechos, no como el Estado capitalista que ve a gran parte de los derechos, por ejemplo, los derechos laborales o los derechos de la educación como servicios, y por eso es que cobra por ellos como si fueran bienes de mercado, ¿cierto? Nosotros creemos ambos movimientos en ese tipo de Estado mucho más igualitario y donde se le apuesta la garantía de derechos. En ese sentido no son diferentes. Digamos que por episodios del pasado se ha roto un poco la relación, pero seguimos trabajando mancomunadamente pese a esas diferencias, y ese es como el otro gran reto que tienen todo el movimiento social: dejar a un lado las diferencias, el pasado y dar un paso hacia adelante. Según indica la historia del movimiento estudiantil de 1971, representa la mayor movilización de esta índole en nuestro país, no solo porque involucró a casi todas las universidades públicas y privadas
privadas, sino porque fue la primera vez que una protesta de estudiantes lograba juntar a otros sindicatos y gremios bajo una misma consigna, por una educación nacional, científica y de masas. Medellín es una ciudad donde los estudiantes no se rinden y según Elda Sorel Restrepo, abogada e integrante del movimiento durante los años 80 y 90, con el asesinato del médico y profesor Héctor Abad Gómez en el 1987, se consolidó y se dejaron atrás todas las diferencias dentro de los grupos de la Universidad de Antioquia y Nacional. Aquí está Elda hablándonos de lo vivido en esta época tan azarosa, en la que los líderes estudiantiles se vieron obligados al exilio. Cuando llegamos a la universidad y estábamos en la parte final de la asamblea, 6:30 de la tarde, 7, alguien toma la palabra y dice: acaban de asesinar a Leonardo Betancourt y al profesor Héctor Gómez. Muchos los que estábamos en ese momento en la asamblea íbamos para Adida a escuchar, a hablar acerca del tema de las muertes y de la muerte de Felipe Vélez, porque se le iba a hacer un homenaje. Eso fue un asunto que conmovió profundamente a toda la comunidad alternativa, a los jóvenes. De manera personal nos conmovió hasta el punto de sentir que nuestro compromiso tenía que ser mucho más de simplemente asistir a la asamblea, sino de ser parte ya activa de un movimiento estudiantil. Entonces ahí me vinculo al movimiento estudiantil nacional, pero fue también muy tortuoso porque en ese momento el nivel de asesinato sigue al punto de que se define un exilio colectivo. Se van de la Universidad Nacional, del movimiento estudiantil nacional, los quedan libres. Ellos se van abruptamente en un momento muy violento y nosotros quedamos ahí como... Y en ese momento cierran la universidad, cierran las universidades públicas. Las universidades públicas estuvieron cerradas casi un año, año y medio y nosotros seguimos tratando de reunirnos por fuera, era muy difícil. Yo, como otros, también tenemos que salir, separarnos un poco de la actividad política y de agitación y de movilización. Oyentes, Felipe Vélez, cuando fue asesinado, era el presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, la organización sindical que es integrada por docentes y directivos docentes de Antioquia, mientras que Leonardo Betancourt era docente, líder social y defensor de los derechos humanos. Amigues, Elda nos hace preguntarnos, ¿será que ahora tenemos más libertades para expresar nuestras posturas o por el contrario seguimos viviendo las mismas situaciones pero en diferentes años? Este es un tema que tiene mucha tela por cortar y nos gustaría escuchar sus opiniones. Escríbanos al 350-666-8436. Parceros y parceras, sabemos que a muchos y muchas no les gusta o no apoyan este tipo de expresiones políticas, pero es necesario no ser lo que ha obtenido el movimiento estudiantil a lo largo de las décadas. Les cuento 3 de los logros más importantes. El primero, los jóvenes estudiantes incidieron un montón en la Constitución del 91. El segundo, ¿recuerdan en el 2011 cuando se pretendía hacer una reforma a la Ley 30 de Educación Superior? Los estudiantes se organizaron y dieron origen a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE. Organizaron grandes marchas y el gobierno de Juan Manuel Santos tuvo que retractarse. Esa reforma a la Ley 30 era pelle porque se pretendía consolidar un modelo de universidades con ánimo de lucro, permitir la entrada de capital externo en las instituciones oficiales y autorizar que el gobierno destinara recursos públicos a las privadas, un modelo de privatización. ¿Qué piensan? ¿Era necesario una lucha ahí? ¿Sí o qué? Tercero, después de que gana el no en el plebiscito, jóvenes de universidades públicas y privadas se unen para exigir la paz, logrando juntar a más de 50.000 personas. Ramón Pineda, un profe de narrativas que fue estudiante de la UDA en el año 1986, nos contó cómo el movimiento logra año a año que la universidad pública no se privatice después de tantos intentos por el Estado. Una época difícil. Una época que marcó mucho como la presencia de los movimientos estudiantiles, el movimiento estudiantil de la Universidad de Antioquia. Es la época posterior a ese intento de privatización de la universidad, de no ser por las luchas estudiantiles, las asambleas en el Camilo Torres, las decisiones que se tomaban, la resistencia del movimiento para no dejarse echar de la universidad, que de alguna manera lo que se pretendía era que la universidad se cerrara, pero recuerdo los estudiantes todos dentro, armando negándonos a abandonar la universidad a pesar de las amenazas. Esa presencia de movimiento, de resistencia fue muy importante y ha sido muy importante a lo largo de la historia de la universidad para que la universidad no se privatice más de lo que es ahora. De la universidad el movimiento protesta por las injusticias, por los abusos, por la corrupción, independiente que se logren o no logren cosas, el movimiento es como una conciencia.
la presencia siempre va a ser importante. El día que no haya movimientos estudiantiles es porque ya definitivamente ya no hay nada que hacer. Moradores, la lucha de los estudiantes continúa. Fuimos testigos de eso hace unas semanas cuando unos huelguistas le exigieron a las universidades matrícula cero por la crisis económica que vivimos muchos y muchas a causa de la pandemia. Ahora vemos una generación más comprometida con la paz y una de las diferencias más notables es que ahora el movimiento estudiantil no se acoge tanto a la militancia como hace unos años. Hoy lo hacemos por medio del arte, la ciencia, la cultura, entre otros tipos de activismo. Le apostamos a una sociedad y un Estado más justos. Voces soñadoras en Morada Noticias. Opinión constante en código abierto. Cada vez que se cambia de alcalde, el que salió pelea con el que entró porque o no se hicieron las cosas como deberían o no se están haciendo como se deberían. Según uno, según otro, este año no es la excepción. Resulta que el alcalde de La Realidad, Daniel Quintero, se puso a pelear por Twitter, como siempre, con el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, porque este tenía conocimiento de un documento de la reaseguradora de Hidroituango en el que se culpó a diferentes empresas y que la administración anterior lo ocultó para no echarle la culpa a unos contratistas. ¿Qué derechazo tan bien pegado le metió el actual al anterior? ¿No les parece? ¿O sí les parece? Todo esto para darle paso a Juan Camilo Álvarez Lema con su columna de deportes, que no habla tanto de deportes. El cotejo, el fresco, las banderas, el movimiento. Deportes en Morada Noticias. El 25 de agosto el Mundo Fútbol, que es una división del mundo real pero con dramas de mentiritas, fue sorprendido con la noticia de que Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia, dejaba el Barcelona, su club de toda la vida, y no se sabía su destino. Hubo caos, la prensa reaccionó, los hinchas opinaron, hubo versiones filtradas, unos cuantos salieron a decirle de todo, que era un traidor, que no era nadie sin el Barcelona, malagradecido, no tiene liderazgo, castrochavista, le va a entregar el país a la FARC, va a robarle la plata a los pensionados, va a hacer gays a los niños, pero nada de esto pasó, nada. Luego, el 4 de septiembre, el Mundo Fútbol se volvió a sorprender con la impactante noticia de que el jugador se quedaba en el club. Otra vez, el cubrimiento que le dedicaron a esta noticia y a sus reacciones dio para todo. Una entrevista de Variedades Argentinas llamó a un tipo presentado como un experto en comunicación no verbal para analizar la entrevista en la que el futbolista comunicó que se quedaba en el club. El artículo escrito fue algo así. Messi decía cualquier cosa, por ejemplo... La verdad que fue un año muy complicado, donde sufrí mucho dentro del entrenamiento, de los partidos, del vestuario. Y el experto comentaba algo como: en ese fragmento se pudo ver que sus pies solo estaban apoyados en la punta, lo que surge cuando alguien no se encuentra estable. Luego Messi decía... En el mundo del fútbol, que sabemos que es muy difícil, hay mucha gente muy falsa y bueno, esto me dio para reconocer a mucho más de ellos que por ahí lo tenía considerado de otra manera. Y el experto acotaba: en ese momento su mano derecha se rasca encima de la boca tapándole parcialmente. Lo que está diciendo con ese gesto sin decirlo es que tiene mucha más información para decir, pero prefiere autocensurarse. Se rasca encima de la boca, por eso tiene más información de la que Messi dice. Claro, si hay gente falsa y no dice quién es, pues obviamente tiene más información de la que dice. Pero bueno, continuemos con un último ejemplo. Messi decía... siempre dije que yo quería terminar mi carrera acá, pero siempre dije que quería un proyecto ganador, que quería seguir ganando. Y la verdad que no hace tiempo que no hay proyecto, no hay nada. Se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Y el experto: Messi se rasca la cabeza y va cerrando sus ojos. Hoy no quiere terminar su carrera allí. Su cuerpo en este momento dice claramente: me quiero ir. Cuando mentimos, nos agarran pequeños picores en el cuero cabelludo o en la nariz, las orejas o la frente. Y cuando decimos algo comprometedor, hacemos un movimiento para rascarnos. Eso fue lo que dijo el experto, que estaba analizando una entrevista en la que Messi dice que se va a ir del equipo porque no lo dejaron irse. Básicamente describió lo que todos notamos cuando escuchamos la entrevista. Pero bueno, sí hubo algo para rescatar. Al menos hubo gestos que analizar porque Messi habló abiertamente de la situación. No como en otros casos en los que primero sí, después no y nos quedamos sin saber al fin qué y por qué. EPM, empresa constructora del proyecto eléctrico Hidroituango, tomó la decisión de instaurar una demanda civil contra los consorcios constructores, interventores y calculistas de esta obra debido a los perjuicios económicos generados por la no entrada en operación de la hidroeléctrica.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien dijo que deja en manos de la nueva junta directiva de EPM la decisión de la demanda por Hidroituango. Sebastián, ¿es un reversazo del alcalde? Después de conocerse esta noticia, hablamos con expertos. Algunos aseguran que es un reversazo ante las presiones políticas y presiones de algunos sectores privados. Otros aseguran que es una estrategia política. Sí, por ejemplo. Bueno, sí, eso, y otra cosita que nos permite leerle los gestos a Messi es que sabemos que él durante toda su carrera ha defendido la misma camiseta. El futbolista lleva 20 años en el Barcelona y muchas veces ha dicho lo que siente por el equipo, y eso facilita entender sus posturas. Yo vuelvo a repetir que mi idea es siempre quedarme acá, lo fue siempre así y ahora sigue siendo de la misma manera, no cambió para nada. Su llegada a la política fue en 2007 cuando se lanzó al Consejo de Medellín por el Partido Conservador. Que siempre dije que yo quiero estar en Barcelona todo lo que pueda y hacer toda mi carrera, que esta es mi casa. Pero el Partido Liberal nos dio el aval, somos el 116 por la Cámara Liberal. Amo Barcelona, si bien extraño muchísimo Rosario, esta es mi casa. Era muy chiquito cuando lo de Pastrana, pero yo hubiera votado por Pastrana. Yo voté 2 veces por Uribe, voté por Mocus. Mi nombre es Daniel Quintero y quiero que Gustavo Petro sea mi presidente. Para Morada Noticias opinó Juan Camilo Álvarez Lema. No cambiaremos la culpa por el gozo. Morada Noticias reivindica el derecho al ocio, al olvido y el placer. En este episodio, la columna de cine se toma un descanso para darle entrada a un especial de 5 entregas transmitido directamente desde las ideas locas de los editores de Ciudad. Con ustedes, la voz soñadora de Kate, una editora ya moradora frecuente de estos micrófonos. Hace años la juventud se vivía de una forma totalmente diferente. Los jóvenes tratábamos de obedecer a nuestros padres. Igualmente nos daba dificultad, pero tratábamos de ver la libertad como ellos querían que la viéramos. Ahora es distinto porque los jóvenes la libertad la ven con libertinaje y los padres son más permisivos, dan mucha libertad que ellos no aprovechan porque los jóvenes de ahora son diferentes. Tienen muchas ventajas porque ahora está lo de la igualdad, todo eso. ¡Diablos, señorita! Moradores, ¿qué piensan de eso? Creo que nosotros como jóvenes hemos escuchado en diferentes ocasiones esas posturas de las personas mayores, ¿no? Les cuento que esta semana en nuestra sección de placer vamos a tener un especial acerca de cómo nuestros padres, abuelos, tíos, en sí todas esas personas de los años 60-70 que crecieron en una época diferente, en una generación que era más conservadora, más chapada a la antigua. Amigues, hoy vivimos en una época tan distinta. Han cambiado miles de cosas. Rumbeamos hasta tarde, salimos con el amorcito hasta el otro día, no creemos y criticamos a todos los políticos. Nos vestimos como queremos y nada de eso es malo, pero todavía hay muchos sesentones y sesentonas a los que los cambios no les caben en la cabeza. Moradores, y aunque muchos de los jóvenes están repletos de interrogantes y de preguntarse qué va a pasar, una característica muy marcada en los llamados millennials y centennials es la búsqueda de caminos que les permiten sentirse libres, sobrevivir y desarrollar todo lo que son con plenitud. Sí, ustedes nos dirán, ¿a estos qué les pasó? ¿Se la fumaron verde o qué? ¿Por qué hablamos de esto hoy? Porque nuestros editores de Ciudad se preguntaron qué significaba ser joven hace unos años y el sociólogo Alberto Morales explicó que ser joven en cualquier época es una cosa muy berraca. Siempre hay una brecha generacional, o sea que los jóvenes a la hora del té llegan a la adolescencia y enfrentan a sus padres, no creen en todos sus cuentos, por más obedientes que sean, o sea que siempre habrá cambios y no son cambios para mal, eso de que se perdieron los valores, no, la vida cambia y punto, y cada generación trae nuevos logros y nuevas amenazas y problemas. Mi generación es la generación de los 60, yo empiezo a tener como cierto aire de que existo en la década de los 60. A uno lo mueven varias fuerzas. Hay una fuerza social que se mueve a través de los medios. Hay una fuerza social que se expresa a través de la familia. Entonces, los jóvenes tampoco, o sea, mi generación no es la misma igual, no es pareja. Todas las generaciones son heterogéneas. Pero digamos, el mundo que a mí me toca vivir es un mundo donde hay tolerancia en algunos aspectos. Pero digamos que era una chiripa. La mayoría de mis compañeros no son tolerantes. Uno sabía que había problemas con la gente que pertenecía a otra religión. Había expresiones
feas de la gente frente a eso. O sea, hay ciertas fuerzas conservadoras que pueden ser muy malucas y porque parten de excluir a los demás. Eso se daba en mi generación. Parceros y parceras, ¿saben qué? En los años 60 se comenzó con la rebeldía que hoy nos caracteriza a muchos y muchas. Pillen que Morales nos contó que en esa época los y las jóvenes comenzaron a tomar el protagonismo a nivel mundial con el movimiento hippie. El pelo largo, paz y amor, la música de los Beatles y de los Rolling Stones, el rock and roll, la minifalda, la delgadez como sinónimo de belleza y el dejar de seguir a pie de letra las reglas son signos de esa época. Fue hace 84 años y aún puedo oler la pintura fresca. También nos toca el momento del cambio. Primero, el tema de las guerras. El tema de las guerras, hay el gran problema de Vietnam y el gran problema de que se está bombardeando la población civil. Entonces mi generación es la primera que dice no a la guerra. Y que de alguna manera ese no a la guerra también estaba movida por una fuerza que iba paralela. Era la fuerza del hipismo. Es que no necesitamos la guerra, necesitamos paz y amor. ¿Por qué? Porque es la generación de la minifalda. A una señora costurera inglesa le da por inventar la minifalda, es el mundo de los beats. Entonces, la fuerza musical, la fuerza de la moda y la fuerza antibélica confluyen. Toda mi generación está tocada por eso. También, sobre todo en Antioquia, pues no era tan bien visto el tema del rock, pues el tema de los Beatles o de los Rolling Stones y la fuerza que cogió el rock en ese entonces. Uno se sentía muy orgulloso, pero me imagino que en eso todos los jóvenes hemos sido igual. Se siente muy orgulloso de pertenecer a su generación. Yo pertenezco a la generación que abrió los ojos en los 60. Entonces, empiezan los temas del amor libre, empiezan los temas de las realidades alteradas, entonces el Timothy Leary y el LSD, empieza el tema de la droga, y la verdad es que es una generación que rompe radicalmente con todas las generaciones anteriores. Sin esa generación no se hubieran dado los cambios actuales. Amigues, ¿será que somos hijos de la generación de los 60? Algo nos... ¡Vieja estoy! ¡Ay, parezco una momia! ¡Ya, suficiente! Porque según el profe, pensamos mucho en el bienestar del otro y las libertades que tenemos nos las han dado la tecnología y los medios de comunicación. Cada generación tiene un grado de libertad. Con ese grado de libertad llega al mundo y digamos que es el grado que permite la cultura. Entonces con eso no hay ninguna queja. Digamos, ustedes pueden tener absoluta libertad, pero tienen absoluta libertad porque tienen un montón de horizonte que los da los medios masivos de comunicación, una tecnología que nosotros no teníamos. Entonces nosotros vivíamos en ambiente donde padre, madre e hijos, ¿cierto? Las órdenes eran muy concretas y se podían reducir a algo. Hay rituales que hacemos siempre juntos. Lo que pasa es que si vienen unas fuerzas de fuera que van a trabajar sobre tu mente. Entonces tú puedes ser obediente formalmente en tu casa. Y aparte de formalmente en tu casa está y lo que estás pensando por dentro. Estás armando tu futuro, estás armando tu forma de relacionarte y estás buscando las estrategias para ser contestatario en tu casa sin necesidad de ser contestatario. Entonces te dan permiso de salir hasta las 9 de la noche. Llegas a las 9:30 y te parece un gran logro. La juventud de hoy le toca su ritmo. Primero, están muy marcados por un mundo de masas y eso no te permite ser tan crítico quizás. Yo creo que en mi época era más crítica. Ahora digamos que son más activistas, ¿ya? ¿Qué piensan de lo que nos cuenta Alberto? Editores, ¿a ustedes también les tocó ir a misa sin querer? Chicos y chicas, el profe aseguró que las diferencias son muchas. Para ellos la vida laboral era su eje. Ahora el trabajo ha dejado de ser el centro. Los amigos, el tiempo libre o incluso la familia lo han sustituido porque la identidad se construye desde esos momentos en los que se comparte con los demás. Y para ustedes, ¿qué significa ser joven? Cuéntenos en el 350-666-8436. Leeremos sus comentarios o pondremos sus audios en el especial de esta semana. Gracias por escuchar y conectarse a Morada Noticias. Recuerden que tenemos una línea de WhatsApp que no solamente difundimos en nuestras notas, sino donde también se pueden suscribir para recibir información de la ciudad, para recibir las columnas que tanto les gustan, que es el 350-666-8436. Además estamos en Spotify para que también nos busquen por ahí y le cuenten a otras personas de nuestra existencia. Yo los abandono en este lunes despidiéndome con la canción Que se siente de la Backing Rap. Chao, chao. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Oh, dime qué se siente. La Backing Rap. Dime qué se siente. La Backing Rap.
se siente? ¿Y qué se siente al saber que entre más te quieren, más te mienten? La vida superarse, no guiarse de la gente, acentuando pensamientos en contra de la corriente. ¿Y qué se siente? ¿Y qué se siente al saber que entre más te quieren, más te mienten? La vida superarse, no guiarse de la gente, acentuando pensamientos en contra de la corriente. ¿Y qué se siente? Tengo el jazz, el funk y el soul son nuestros sonidos y tonos más puros. Días azules, un nuevo sol. Cosas que pienso y luego doy mientras soy y me pierdo en el rap. Voy fundiendo faltas y miedos, reverdeciendo en deseos nuevos. Ráfagas de viento soplan sobre mí, soy un frágil movimiento a kilómetros de aquí. Todo lo verde que aún nos ampara, toda la gente que el hambre encara, cada día más cara la vida y sus máscaras. ¿Qué tramarás si con todo te anulas? Todos los templos los vuelves ruinas, que tanto aprecias mientras caminas. Y haz de cuenta que no ha pasado nada cuando otro insista en dañarte la mirada. Hacerte malas pasadas, no olvides las malas jugadas. Son contra la vanidad, pa' soltar lo que se acaba, pa' soltar lo que se va. Indubitable es reírse de la desgracia, ya que criticarla frustra. Causa y efecto solo por citar, disgustarla. Pequeña inmensidad de lo que tienes, tienes. Por kilómetros critican 2 centímetros tienen. En un féretro las manchas de sus méritos. Yo ajeno a expectativa, me valgo de mi energía, como la tinta de la vida en busca del lienzo perfecto. En mi hábitat que transitan inamovibles sentimientos. De decirte que es el momento, no voy a hundirme, estoy despierto. Sé que he de valerme de mi talento que siempre seguía en el aumento, que no lo derriban argumento. No veré ese paralelo, crece el movimiento. ¿Qué se siente al saber que entre más te quieren, más te mienten? La vida superarse, no guiarse de la gente, acentuando pensamientos en contra de la corriente. ¿Y qué se siente? ¿Y qué se siente al saber que entre más te quieren, más te mienten? La vida superarse, no guiarse de la gente, acentuando pensamientos en contra de la corriente. ¿Y qué se siente? Si la vida te da bases, pues ordénalas. Las personas que hacen daño a un lado, déjalas. Esto tarde lo aprendí, ahora tú di qué se siente. Será alguien que de verdad no sientes inconsciente, que tu destino lo escribes tú y solo tú podrás posesionar tu virtud. Con ímpetu podrás entender esa gran tómbola y así ser diferente en la multitud. Yo lancé piedra porque estaba libre de pecado y 2 corazones rompí de un solo bocado. Estaba equivocado por no saber comprender que una vida de la otra no debía depender. Por ende lo primero es conocerse a profundidad y así de a poco vas a acabar con tu debilidad. Recuerda que aquí solo serás un recuerdo, que en la vida todo se paga, yo no estoy de acuerdo. ¿Y qué se siente al saber que entre más te quieren, más te mienten? La vida superarse, no guiarse de la gente, acentuando pensamientos en contra de la corriente. ¿Y qué se siente? ¿Y qué se siente